Iniciamos transmisión. Comienza el desconteo. Diez. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este webinario titulado Fortalecer la verdad, desafíos de la desinformación a nivel global, que justamente se está llevando a cabo en el marco de lo que será nuestra cuarta cumbre global sobre desinformación. Se va a estar llevando a cabo el 18 y 19 de septiembre de manera virtual, bilingüe y gratuita, desde ya con inscripción previa. Sean entonces todos y todas bienvenidas a esta actividad preliminar a modo de calentar motores para nuestro próximo encuentro en septiembre. Así que con mucho entusiasmo y con ganas de volver a encontrarnos, quiero presentar a Guadalupe. Guadalupe, ¿estás por ahí? Hola, Así hola, es. hola. Aquí estoy. ¿Cómo Ahí la estás? Buenos veo. días. Quiero presentar entonces a Guadalupe López. Ella es Project Manager de Proyecto Desconfío y parte del equipo organizador de la cumbre. En esta ocasión será moderadora de este webinario que pretende ponernos en sintonía sobre lo que estaremos conversando en nuestra cuarta edición. Bienvenida, Guada. Gracias, Sole. Buenos días para todos y todas. Acá desde Argentina, con un poco de frío, los saludamos, las saludamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y yo voy a estar moderando, como bien adelantaba Soledad, este webinario. Vamos a conversar el día de hoy sobre los desafíos que presenta la desinformación en nuestra región, con especial énfasis en el impacto de la inteligencia artificial generativa en la producción y en el consumo de información. También vamos a hacer un diagnóstico regional sobre el impacto de la inteligencia artificial en el fenómeno de la desinformación en la región y vamos a anunciar la fecha de apertura de inscripciones para la próxima edición de la Cumbre Global sobre Desinformación que tendrá lugar el 18 y 19 de septiembre. Ahora a continuación voy a introducir a los ponentes que van a estar acompañándonos el día de hoy en nuestro panel. Nos acompañan Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Soledad Arregues, que es coordinadora del área de educación de Proyecto Desconfío. También nos acompaña Adrián Pino, que es director ejecutivo de Proyecto Desconfío, y Renan Estensoro, que es director ejecutivo de Fundación para el Periodismo de Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos, a nuestros panelistas y a nuestros asistentes. Si están de acuerdo, vamos a comenzar con la primera sección de este conversatorio que tiene que ver con un diagnóstico, ¿no? Pensar un poco cómo está la región de América Latina, especialmente en relación a la desinformación y el desembarco de la inteligencia artificial generativa, tanto en términos de producción de información y de desinformación, como en términos de consumo, ¿no? Y qué implica eso. Entonces, le doy la bienvenida a Carlos. Carlos, la primera pregunta que te vamos a hacer es que, ¿cuál es desde tu perspectiva, ¿no? Como director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, cuáles son los principales desafíos que ves que enfrenta nuestra región en términos de desinformación? Eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo ha influido la irrupción de la inteligencia artificial generativa en este fenómeno, desde tu perspectiva? Bueno, muchísimas gracias, Guadalupe, por la introducción. Un saludo especial a los socios de la CIP en la Cumbre Global sobre Desinformación, Adrián, Soledad, Proyecto Desconfío, Renan Estensoro.
de la Fundación para el Periodismo. Es un gusto poder estar hoy con ustedes para tratar un tema tan importante, ¿no? Y para además empezar a calentar los motores, como decía Soledad en los inicios, para la preparación de la cumbre global sobre desinformación. Algunas reflexiones generales querría hacer, Guadalupe, sobre el tema de la desinformación, a partir de las conclusiones que hemos podido sacar en la CIP y en Proyectos Desconfío y en general en nuestra organización sobre los peligros, el contexto en el que se produce esta situación. La desinformación eh, está claro, ¿no? Es evidente que crea una atmósfera de desconfianza y de confusión que de alguna manera socava la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas, ¿verdad? Y en un momento como el actual, este año, por ejemplo, la mitad de la población del mundo concurre a las urnas a votar. Esto es fundamental, poder tomar decisiones informadas, ¿verdad? Y Ujú. como consecuencia de ello, digamos, ha producido un debilitamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Y en contextos autoritarios, ¿no? Eh, América Latina, digamos, vivimos situaciones en países donde, digamos, gobiernos, digamos, no toleran ningún tipo de crítica y disenso, ¿no? Venezuela, Nicaragua, Cuba, por supuesto. Esta dinámica, esta dinámica de la desinformación deliberada, se aprovecha, ¿no? Es capitalizada por actores políticos para consolidar poder y sobre todo para silenciar voces disidentes y manipular a la opinión pública. Ahora, creo que es importante eh, ubicar al fenómeno de la desinformación en el contexto actual en las Américas, ¿no? Y en general en el mundo. Un contexto en el cual, según las organizaciones internacionales que promueven y protegen la libertad de prensa y los derechos humanos, lo hemos podido comprobar en la CIP, eh, hay un claro declive de los valores de la democracia, ¿no? Eso es claro. Eh, pero además, digamos, problemas que para la prensa y la libertad de expresión ya llevan décadas, ¿no? Como la violencia letal, ¿no? Con el auge del crimen organizado y el asesinato de periodistas, que todavía es un problema generalizado en la región, ¿no? Asesinan periodistas en México, en Centroamérica, en Colombia, en Brasil, ¿verdad? En Paraguay. En la mayoría de estos casos, además, permanecen en la impunidad, ¿verdad? Porque los sistemas de justicia tan sobrecargados como disfuncionales están fracasando en su obligación de impartir justicia. Eh, Se suma, digamos, a este contexto, digamos, de restricciones, ¿no? De derechos humanos fundamentales. Se da además en un ambiente, como mencionaba hace unos momentos, donde, digamos, hay un autoritarismo creciente, donde la estigmatización por parte de actores políticos se ha vuelto una costumbre, ¿no? Aquel que opina distinto es un enemigo. Eh, y en fin, y esto, digamos, el condimento de esta situación, además digamos, un creciente acoso judicial, donde los periodistas ya no solo, como en el pasado, son demandados por calumnias o injurias, sino también ahora, como el caso de José Rubén Zamora en Guatemala, que
ha pasado más de 700 días en prisión en represalia por sus investigaciones periodísticas. Se los acusa también de delitos que tienen que ver con eh, investigaciones por supuesto lavado de dinero, evasión impositiva o fraude, ¿no? Lo que hace más complejo el panorama. Entonces, sobre esta situación de deterioro de democracia, de violencia contra la prensa, de acoso judicial, de creciente autoritarismo y estigmatización, digamos, se da en un clima de discurso público invadido por mentiras y desinformación que evidentemente agregan un condimento muy malo, ¿no? Porque evidentemente esto también está comprobado, las mentiras circulan más rápido que los hechos. En este contexto, la irrupción de la inteligencia artificial, para abordar un poco lo que vos me preguntabas al comienzo, le han añadido una capa adicional de complejidad a estos desafíos, ¿no? Porque por un lado, la inteligencia artificial tiene el potencial, ya se está notando, de mejorar ciertos procesos editoriales, la capacidad de los periodistas para detectar y desmentir noticias falsas mediante el análisis de grandes volúmenes de datos y la identificación de patrones. Pero sin embargo, por otro lado, también ha facilitado la creación de contenidos falsos, los deepfakes, los llamados deepfakes, textos generados por algoritmos que son difíciles de distinguir de los creados por humanos. En fin, ha aumentado la capacidad de actores, los malos actores, ¿no? Los malintencionados para producir y distribuir información de manera más efectiva y a mayor escala. En fin, creo que como bien se mencionó entre las conclusiones de la tercera cumbre, de la cumbre emplazada, la responsabilidad para combatir la desinformación es una responsabilidad compartida y requiere, por tanto, de acción coordinada de todos los sectores de la sociedad, gobiernos, estados, las grandes empresas tecnológicas, los fact-checkers y quienes verifican la precisión de las noticias, obviamente los medios y también las audiencias que tienen que cumplir un papel fundamental, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, y creo que esto quedó claro también en las conclusiones, eh, la transparencia de los gobiernos en materia de información pública es fundamental, ¿no? Porque eh, mm, si bien en América Latina hay países que han promulgado leyes de acceso a la información pública, eh, aún así la opacidad y la falta de acceso a datos verificados, digamos, todavía sigue siendo un problema y esto no hace más que fomentar la desconfianza y facilitar la propagación de rumores, de mentiras, ¿no? Por lo tanto, reiterar, digamos, en esta oportunidad que la transparencia es un pilar esencial ¿no? Para una ciudadanía informada, en contrapeso necesario para la desinformación. En, en el ámbito digital, digamos, tanto las empresas tecnológicas como los desarrolladores de inteligencia artificial actúan como editores de contenido, ¿no? Y esto, obviamente, como se ha mencionado, conlleva una responsabilidad que tiene que ver con la curación y la difusión de la información, y creo que en ese sentido las empresas de tecnología deben mejorar sus algoritmos para priorizar contenidos verificados y trabajar en este contexto, perdón, en una estrecha colaboración con las organizaciones de fact-checking y los medios para poder desmentir noticias falsas de manera rápida y efectiva, ¿no?
No sé si ya me he pasado de mi tiempo, Guadalupe. No, yo creo que estamos bien, estamos bien. Gracias, Carlos. Creo que has dado, digamos, en la tecla y justo cuando hablabas de transparencia, ¿no? Es decir, empezaste hablando de nuestras democracias, de regímenes autoritarios en América Latina y cómo nuestras democracias se pueden fortalecer con periodismo de calidad, con transparencia y acceso a la información pública y a datos oficiales, y cómo los medios y los periodistas pueden, digamos, colaborar y trabajar todos de manera unificada para tener ciudadanos mejor informados para que puedan tomar decisiones informadas, como decías vos, ¿no? Claramente que la irrupción de la inteligencia artificial complejiza y agrega, como decías vos, una capa más de complejidad al fenómeno de la desinformación en general y a la desconfianza que hay respecto de las instituciones y respecto de la información y de las noticias también. O sea que claramente es un escenario complejo en el cual todos y todas tenemos que colaborar y es fundamental el rol de los gobiernos y de las empresas tecnológicas también, ¿no? Para colaborar en que la información que se difunde sea verificada y sean, digamos, a partir de datos y de fuentes oficiales. Yo voy a continuar, le voy a dar la palabra a Adrián. Hola Adrián, ¿cómo estás? Que es director ejecutivo de Proyecto Desconfío. Y en este, ¿no? En este derrotero y en este contexto que estamos, que está planteando muy claramente Carlos, te quería consultar, te quería preguntar qué avances venís observando, viene observando Proyecto Desconfío en el uso de la inteligencia artificial generativa para combatir la desinformación, ¿no? Si tenés alguna, qué visión, sobre todo en la región, pero bueno, también a nivel global, porque es un fenómeno global, lógicamente, y si tienes algún caso para compartir con nuestra audiencia. Bueno, en principio, como decía Carlos, ¿no? Agradecer la oportunidad de estar hoy reunidos y compartir este encuentro con la Sociedad Interamericana de Prensa, con Fundación para el Periodismo y con parte del equipo de Proyecto Desconfío, que son quienes han impulsado la cumbre global sobre desinformación, porque estos temas son necesarios actualizarlos a cada momento, porque los cambios y las transformaciones son muy vertiginosas, ¿no? Entonces, en relación a lo que venía mencionando Carlos, y que por supuesto va en línea con lo que preguntaba Guadalupe, ¿no? De cómo ha irrumpido la inteligencia artificial en el campo de la desinformación. Bueno, hay que decir que la particularidad que tiene este fenómeno es que los agentes del mal, un poco aquellos que buscan hacer daño, están mucho más preparados que el resto de los actores para utilizar estas tecnologías, ¿no? Entonces, da la sensación de que algunos datos fácticos de distintos estudios, el Journalist AI, da cuenta de que el nivel de adopción de inteligencia artificial en las redacciones todavía es muy, muy bajo, que hay muy pocos periodistas que han tomado verdadera nota del impacto que puede tener la inteligencia artificial en sus trabajos diarios y que por distintas razones que habrá que explorar mejor y conocer con más detalle, lamentablemente hay poca utilización efectiva de la inteligencia artificial en los contextos periodísticos y en las redacciones. Eso, por un lado, implica que, como bien decía Guadalupe y como bien mencionaba Carlos, el hecho de que la inteligencia artificial venga a perfeccionar algunos mecanismos y algunas formas de disfrazar la información y transformarla en desinformación, hace que de alguna manera no haya mucho tiempo para seguir esperando que el periodismo se adapte a esta nueva circunstancia, ¿no? Creo que faltan en la región, y esto es algo que podemos empezar a discutir y a compartir, programas de aceleración para que más periodistas se inmiscuyan
en el tema de la inteligencia artificial, que la adopten como dinámica propia de sus redacciones y que no lo hagan con un sentido más utilitarista, como decir, bueno, le aprieto un botón y que me desgrabe este audio, o no sé, le pongo esta foto y que me la mejore un poco en la iluminación o en el contraste. Si no, digo, un uso mucho más enriquecedor, donde la inteligencia artificial puede aportar elementos en ese sentido, y al mismo tiempo algo que empezamos a ver y que empezamos a trabajar también en la alianza que tenemos con Fundación para el Periodismo de Bolivia, es que efectivamente el uso de herramientas de inteligencia artificial para la detección temprana de piezas de desinformación también es un capítulo que va demasiado lento para la vertiginosidad que tiene el fenómeno. Entonces, ahí también se hace muy necesario entrenar a los periodistas en el uso de herramientas específicas. Como nos gusta decir a nosotros en Proyecto Desconfío, no buscamos que los periodistas se casen con las herramientas, que se enamoren de las herramientas, porque las herramientas van a cambiar muy rápido y de hecho están cambiando muy rápido, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco GPT-0 permitía detectar si un texto había sido generado o no por una inteligencia artificial. Entonces, bueno, uno estaba más o menos tranquilo que decía, bueno, lo pongo en esta herramienta, veo qué pasa y me arroja un resultado con cierto grado de certeza de que por la sintaxis, la forma de redacción, los componentes, esto es un texto generado con inteligencia artificial. Pero rápidamente vino Bypass, que es otra herramienta que permite mejorar los textos generados por inteligencia artificial y, según su propia propuesta, humanizarlos. Entonces, lo que hace es transformar un texto más asociado a una inteligencia artificial en algo que pudo haber escrito un humano, y ahí rápidamente ya perdimos de vista si estamos delante de un texto generado por un humano o por una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso la dinámica es tan acelerada y es tan vertiginosa, y por eso hay que estar como muy preparado, muy atento para que esas herramientas se vayan perfeccionando unas a otras y vayamos encontrando los mejores usos, ¿no? Después en la cumbre de este año vamos a ver avances significativos de Content Authenticity Initiative, por ejemplo, ¿no? Que está tratando de establecer estándares para distintas organizaciones, incluidos los gigantes digitales o las plataformas, para que haya metadata de las imágenes y podamos saber con más detalle si una imagen fue creada por una inteligencia artificial o no. Esto es algo que tiene un nivel de adopción bajo todavía no funciona como quisiéramos, pero hay avances en ese sentido. Así que en términos generales yo diría que lo que necesitamos sobre todo son programas de aceleración para que más periodistas se introduzcan en el mundo del uso de la inteligencia artificial generativa para sus tareas cotidianas y diarias, pero también para generar lo que nosotros nos gusta llamar en Proyecto Desconfío equipos de verificación, que pueden ser, digamos, equipos especializados en desinformación, integrados por un montón de personas o por una sola persona según el tamaño de la redacción, ¿no? Pero a esta altura Exacto. entendemos que no debiera haber ninguna redacción que no tenga al menos un especialista en desinformación que pueda trabajar de manera articulada con el resto de las secciones y de las áreas, porque claramente no todos los periodistas están igualmente entrenados en dinámicas y técnicas de desinformación, pero sí puede haber un editor, un responsable del área de desinformación que pueda colaborar con todas las áreas de las redacciones, con todas las secciones, y colaborar en el proceso de acelerar la verificación utilizando herramientas digitales, ¿no? Así que creo que esto es parte de lo que nos está interpelando el mundo de la inteligencia artificial, por supuesto en un contexto que hay que valorar de manera muy especial, y lo decía Carlos con mucho énfasis. Hay persecución de periodistas, hay deterioro de la reputación de los periodistas, hay procesos para
montar campañas de desprestigio hacia periodistas o hacia informaciones que son incómodas para ciertos agentes de poder. Entonces, también este contexto requiere que haya esfuerzos más mancomunados de distintas organizaciones que de alguna manera puedan trabajar juntos para que la desinformación tenga cada vez un camino más estrecho, ¿no? Creo que esto es un poco el punto de partida con el que tenemos que empezar a pensar el problema, que claramente se va agravando día a día, semana a semana, y necesitamos unir fuerzas para que el esfuerzo de combatirlo también sea eh, fructífero y pueda poner freno a la desinformación, ¿no? Qué interesante esto lo que planteaste, Adrián, en términos de que en cada redacción debiera haber un equipo, aunque sea una o dos personas, que no solo manejen digamos, el tema de la verificación, que manejen el fenómeno de la desinformación y el tema de verificar la información, sino que además, como planteabas inicialmente, las capas de complejidad que implica la inteligencia artificial y la generación de información con inteligencia artificial, que es muy difícil, como que siempre vamos a la saga, ¿no? Es decir, eh, eh, se, 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 antes se podía identificar un texto que era producido con inteligencia artificial, ahora existen herramientas basadas en la inteligencia artificial que te permiten humanizar los textos. Vos mencionabas Bypass, hay otros también que están dentro de son GPTs que están disponibles para cualquiera que los pueda y los quiera utilizar con un mínimo de conocimiento. O sea que es fundamental que que se incorporen, digamos, que se incorpore la inteligencia artificial y la verificación de información como una política dentro de los medios, ¿no? No que dependa solamente de la iniciativa que tengan los periodistas. Sería interesante, yo estoy pendiente de guión y de otras cosas, pero sería interesante que los periodistas, las periodistas, los editores, editoras que están participando de este webinario nos cuenten quizá de primera mano cuáles han sido sus experiencias o cómo están incorporando la inteligencia artificial en sus tareas diarias, ¿no? Hay algunos medios, conocemos a nivel global, que ya han incorporado políticas claras con manuales y guías, digamos, de uso ético de la inteligencia artificial y tienen una política clara hacia dónde quieren ir con el uso de la inteligencia artificial. Pero bueno, no en todos los casos claramente es así y bueno, es algo que hay que requiere esa atención, ¿no? Vamos a convocarla a a Soledad, porque es en este contexto complejo en el que nos toca desarrollar, digamos, nuestra tarea, es muy importante, lo mencionaba Carlos al inicio, el rol de las audiencias, ¿no? Y cuando hablamos de audiencias digamos, y de toma de decisiones informadas en un contexto de desinformación creciente y de desconfianza de las noticias, eso nos lleva a pensar en algo que Proyecto Desconfío viene trabajando, que es la alfabetización mediática informacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre el impacto de la desinformación, la necesidad de alfabetizar a nuestras audiencias en temas de desinformación? Entonces, Sole, la pregunta obligada, digamos, que queríamos hacerte en este webinario es cómo podemos, según tu experiencia, según tu mirada, cómo podemos utilizar la educación y la alfabetización mediática informacional para combatir la desinformación, ¿no? Especialmente ahora con esta nueva capa de desinformación que circula a través de las redes, que está generada con inteligencia artificial y que justamente a veces es muy difícil de identificar, ¿no? Cuándo es un audio que ha sido intervenido, cuándo es una imagen que ha sido intervenida. Bueno, ¿cuál es tu mirada y qué experiencias puedes compartirnos desde el Proyecto Desconfío que trabaja con esta temática? Como venimos charlando en este webinario, vemos y entendemos que la desinformación es un fenómeno multicausal y por ende también las soluciones vienen desde diferentes dimensiones y capas.
a lo que venía comentando Carlos con respecto a las instituciones democráticas, a las audiencias, lo que mencionaba Adrián desde los medios de comunicación, el rol de los periodistas y comunicadores, también tendríamos que destacar cuál es el rol que pueden tener las escuelas, universidades, la academia e incluso lo que podemos decir, la educación que se puede dar desde los distintos ámbitos de socialización en torno a la desinformación. Por eso, me gustaría destacar que justamente la educación y en particular, como mencionabas, Guadalupe, la alfabetización mediática e informacional, que conocemos como AMI, van a desempeñar un papel que es crucial en la lucha contra la desinformación. Ahora, desde ya, este es un camino más largo y los resultados tardarán más en mostrarse, en verse. Esto requiere de un cambio cultural que tiene que ver justamente sobre cómo las audiencias comienzan a lidiar, a desenvolverse, a trabajar con el gran contenido de información que aparece y sobre todo con estas implicancias que comienza a tener las tecnologías digitales avanzadas, como mencionabas, a partir de lo que conocemos como los deepfakes. Primero, aclarar qué es esto de AMI. O sea, ¿qué implica alfabetizar mediáticamente? Bueno, una breve descripción y para que entendamos podemos decir que la alfabetización mediática refiere a la capacidad de acceder, analizar, evaluar y crear información en las diversas formas de medios y de expresiones que hoy tenemos. Es decir, que por un lado se trata de que sepamos acceder a esos contenidos, dónde están, cuáles son las implicancias, que también tengamos estas habilidades y competencias para poder analizar y evaluar la información, pero también, y esto es muy importante, que no nos quedemos solos como meros consumidores de estos datos, sino que también tengamos la habilidad de crear, de poder intervenir en la conversación pública, de poder hacernos oír, en términos que hablábamos de participación. Y fíjense qué importante es la participación cuando hablamos de sociedades democráticas, con lo Ujú. cual la educación es ese espacio que nos va a permitir desarrollar habilidades que hoy son críticas para poder reconocer y resistir las maniobras de la desinformación. Uno de los principales aspectos tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Y cuando hablamos de pensamiento crítico, no tiene que ver con una postura de la crítica sobre lo que se dice y decir que está mal, sino esta actitud, esta habilidad de poder diseccionar, de poder identificar elementos, dividirlos, evaluarlos y así poder cuestionar la veracidad. Em, Hace unos días, cuando me preguntaban esto, se me ocurrió un concepto y que aprovecho para compartirlo, que tiene que ver con pensar en un triage noticioso. Así Ujú. como se usa en medicina, en los momentos de urgencia y de emergencias, cómo poder clasificar, bueno, los ciudadanos deberíamos entonces poder desarrollar esta capacidad de seleccionar, clasificar y poder actuar, ¿no? Entonces, hay un poco también, esto nos permite ir identificando fuentes de información, los contenidos, identificar cuáles son datos falsos o manipulados y poder entonces entender con qué información quedarnos. Para esto, obviamente, y a medida que van avanzando las tecnologías digitales, cuando en un momento decíamos, bueno, ¿cómo identificar una manipulación que se puede dar con Photoshop? Y uno decía, bueno, a ver qué se borró de la imagen o qué aparece hoy con los deepfakes y ni hablar con la creación de contenido sintético a partir de las herramientas de inteligencia artificial generativa, es que tenemos que también aprender a detectar señales de manipulación, ya sean imágenes o videos, que son muy sofisticadas. Por eso, acá, más allá de una mirada aguda que podamos desarrollar, también es necesario conocer algunas herramientas o métodos que nos pueden ayudar a identificar estas falsificaciones. Y esto no quiere decir que pretendamos que los ciudadanos y ciudadanas del mundo se conviertan en fact-checkers.
Mm. encantadísima que así suceda, pero no, sino que lo que buscamos es que puedan tener estas habilidades frente a la desconfianza de decir, bueno, voy a chequear con este programa o esto me suena que acá veo alguna dificultad en los contornos, en los bordes, con las luces, las sombras. Se trata más de un ejercicio entonces de desconfianza, ¿no? Mm. Pero que tampoco esto implica descreer de todo, ¿no? Sino de poder tomar esta distancia que a su vez favorece la comprensión de lo que es hoy el ecosistema mediático. Parte de la alfabetización mediática tiene que ver con esto, ¿no? De poder entender cómo funcionan hoy las plataformas, las redes sociales y demás. Sole, es muy interesante esto que planteás y obviamente que es imposible pensar en que los ciudadanos se conviertan en fact-checkers, pero qué desafío y cómo ves esto, de qué manera llegar a la población, ¿no? De llegar a la audiencia, es decir, porque uno se imagina que estos temas debieran estar en la currícula de las escuelas secundarias, en la currícula de las universidades, y honestamente trabajamos estos temas, conocemos estos temas, y no es algo que sea una constante, por lo menos acá en Argentina. ¿Qué es lo que pensás al respecto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se podría implementar esto para llegar a una mayor cantidad de personas, ¿no? De ciudadanos, de ciudadanas? Sí, bueno, cuando hablamos de estrategias educativas concretas para combatir la desinformación, primero podemos pensar en lo que vos mencionabas, Guadalupe, que tiene que ver con la integración de la AMI en el currículo escolar. Y esto no quiere decir que exista una materia específica de análisis de medios, sino que sea justamente una transversal, lo que llamamos de cómo desde la edad temprana podemos ir asegurando estas habilidades y competencias que decíamos antes para que los estudiantes puedan desarrollar habilidades críticas desde el inicio de su formación. Entonces, quizás esto tenga que ver con a partir del análisis de documentos históricos en ciencias sociales, cuáles son las fuentes, qué confianza nos dan esas fuentes, pero también de repente cuando trabajamos con prácticas del lenguaje, poder identificar las herramientas de argumentación o aquello que hace a la creación o al llamarse voces de autoridad. Entonces, de forma transversal se pueden ir enseñando y desarrollando estas habilidades y competencias. Segunda cuestión, para hacer esto, para poder integrarlo en la currícula, necesitamos capacitar a nuestros educadores. La No. formación de los docentes en AMI es crucial para poder enseñar y guiar justamente a los estudiantes en estas competencias. Desde ya, y es parte de lo que hacemos en Desconfío, con programas y talleres comunitarios, la creación de recursos digitales para dejar a disposición algunas prácticas o actividades que pueden hacer desde el aula o en comunidad. Y después me parece que todo aquello que hoy fundamentalmente, y esto estamos trabajando desde Proyecto Desconfío, a lo que hace a los juegos o al gaming como una estrategia más para realizar lo que denominamos pre-banking, ¿no? ¿Cómo podemos ir inocular a la población a que vaya tomando estas herramientas? em, Atacamos de todos los lados, ¿no? Si no es desde la Claro. escuela, desde el barrio, desde la comunidad, bueno, también que se puedan desarrollar estos juegos, estas estrategias que, insisto, que tienen que ver con poder ayudar a crear o trabajar, ¿no? Estas competencias. No es solo entenderlas, sino también el desafío de ponerlas en práctica. Ponerlas en práctica, exacto. Bien, Sole, acá queda nuevamente de manifiesto de qué manera para combatir la desinformación es necesario, imperioso articular, ¿no? Articular acciones entre diversos actores, como puede llegar a ser el gobierno, con una política educativa que incorpore, o lo institucional, que incorpore estas problemáticas, y desde sociedad civil y los medios poder generar contenidos y una agenda y una propuesta para empezar a formar, digamos, ciudadanos con un pensamiento crítico en este nuevo contexto en el que les toca vivir, digamos, a las nuevas generaciones. Eh, Voy a convocarlo a Renan
ahora, que es nuestro panelista que va a cerrar de algún modo este webinario. Y Renan, entendemos y conocemos el trabajo que realiza Fundación para el Periodismo en Bolivia, especialmente el trabajo que realiza Bolivia Verifica, y lo que queríamos que nos traigas un poco acá para compartir con la audiencia es cuáles son las estrategias que ustedes desde la experiencia que tienen han demostrado ser las más efectivas en la lucha contra la desinformación en Bolivia, y cómo crees que podríamos adaptarlas en otros contextos, ¿no? O a otros contextos regionales. ¿Cuál es el aprendizaje que ustedes vienen teniendo en estos años de trabajar con desinformación y con discurso de odio también en Bolivia? ¿Qué nos puedes acercar? Gracias, Guadalupe. Un saludo cordial a Adrián, a Carlos, a eh, Soledad. Bueno, para comenzar, quiero decir que suscribo a todo lo que se ha dicho, han dicho anteriormente. Creo que es muy importante que las salas de redacción tengan entre sus especialistas una persona dedicada a verificar, ¿no? También creo que la solución de la revisión mediática es un tema muy importante para poder combatir la desinformación, ¿no? Pero también creo que este es un tema que es muy complicado y muy debatido, cuáles son las mejores estrategias. Eh, Se han encontrado varias respuestas, pero ninguna resuelve el problema en su totalidad. No hay una fórmula mágica que elimine la desinformación. Creo que debemos pensar en una estrategia integrada por varios componentes que en su conjunto puedan mitigar el inmenso daño que causa la desinformación a las sociedades. Ayer leía unas conclusiones del Foro Económico Global que dice que la desinformación es la práctica más peligrosa para la economía a corto plazo. Decían que la desinformación es más dañina que el cambio climático, que la polarización social, que la ciberseguridad, que la migración y que la contaminación. Y aquí quiero referirme al trabajo que realizan las verificadoras, como Bolivia Verifica, eh, que han demostrado en los últimos años que son muy necesarias y altamente eficientes, pero también hay que reconocer que son insuficientes para combatir el volumen de desinformación que existe. Es decir, que la cantidad de piezas desinformantes que circulan en las redes sociales y en los medios supera la capacidad de las verificadoras de contenido. Recordemos, ya lo decía Carlos, que una noticia falsa, como comúnmente se las denomina, viaja mucho más rápido que la verificación. Por lo general, la gente no se queda a analizar si el contenido es falso o verdadero. Si a una persona le gusta un mensaje o le parece interesante, lo que va a hacer lo va a replicar sin pensarlo dos veces. De acuerdo a estudios, el 75% de las personas que ingresan a las redes únicamente leen el titular. Otro dato que llama la atención, dice que el 80% de las estadísticas que encontramos en las redes sociales es falso. El 80% de las estadísticas que están en las redes es falso. Yo diariamente me encuentro con muchos posts de estadísticas, ¿no? Entonces es inmensa la cantidad de desinformación que existe. Cuando vemos estos números, surge la tentación de crear como solución una legislación que regule las redes. Medida que, ya lo decía Carlos, han adoptado muchos países, pero con poco o ningún éxito, porque es muy difícil controlar las redes y finalmente porque es censura. Y yo creo que es un atentado a la libertad de expresión. Quienes estamos del lado del periodismo y de la defensa de los derechos humanos, descartamos desde todo punto de vista la solución, la regulación como una solución. Claro. Pero Sí, la sí, es un margen. desinformación, y aquí No, 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 es que quiero, es un límite muy, es un gris muy complicado de trabajar. Ahora es evidente que la desinformación que circula por las redes sociales es altamente nociva. Lo que pasa es que, claro, al querer limitar con una regulación, nos metemos en el terreno de la libertad de expresión y estamos en un terreno complicado también y sabemos a qué nos lleva eso, ¿no? A qué nos conduce. O sea que sería la solución más y mejor verificación
de información y tratar de llegar a las audiencias, de que la información verificada llegue del mejor modo a las audiencias, quizá con narrativas como ustedes están utilizando plataformas como TikTok, por ejemplo, donde para poder llegar con información verificada y con otros formatos a las audiencias, a las nuevas audiencias, ¿no? A los jóvenes, me imagino. Así es, pero quería hacer énfasis en un tema que me parece a mí importante y que lo estamos viviendo en Latinoamérica y lo hemos vivido de manera muy, pero muy álgida, ¿no? Es decir, que de alguna forma la mentira se está naturalizando en nuestros ambientes políticos. Este año, al finalizar el año, 60 países en el mundo van a haber llevado a cabo elecciones. En pocos meses más vamos a tener elecciones en los Estados Unidos y hace poco se celebraron en México. Y este es un buen momento para reflexionar sobre la utilización de la desinformación por gobernantes, porque esto incrementa el volumen de desinformación que existe en las redes y en los medios sociales. Según el Washington Post, en los 1.386 días de gestión del presidente Trump, emitió 29.508 declaraciones falsas y engañosas. Y su colega mexicano, López Obrador, entre el 2018 y el 2020, hizo 40.502 declaraciones falsas o engañosas. Según estos datos, López Obrador dijo 64 mentiras por día. Más allá de las implicaciones políticas de esto quiere decir que en esta era, en estos tiempos denominados de la posverdad, la mentira se está naturalizando y no tiene ningún tipo de sanción. Una autoridad mentirosa no es destituida de su cargo, al contrario, muchas veces es premiada. La mentira, como lo decía anteriormente Adrián, está minando nuestros sistemas de valores sobre los que se apoyan nuestras democracias. Y aquí viene a colación el comportamiento de los partidos políticos. Justamente hoy en Bolivia tenemos una reunión de todos los partidos políticos en el órgano electoral plurinacional. Porque somos partidos políticos los que ya comienzan a generar la narrativa del fraude. En algunas elecciones en Latinoamérica hemos observado que mientras las encuestas favorecen al partido X, este no menciona el fraude, pero si pierde inmediatamente lo denuncia. Y lo contrario sucede con el opositor. Mientras va perdiendo en las encuestas, denuncia fraude. Digamos que por si acaso, pero si gana, ya no hay fraude. Claro. Aquí no tenemos malos perdedores, sino malos demócratas que están dañando nuestra democracia. Bien, Renan, es súper desafiante el contexto. Vi que Carlos había levantado la mano. Carlos, seguramente quieres decir algo. No, simplemente agregar algo de lo que dijo Renan, que es la normalización, digamos, de la mentira es un hecho real, ¿no? La Viviendo acá en Estados naturalización, Unidos. sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es un Pero desafío enorme. es un desafío enorme, ¿no? Hablaba Adrián del vértigo, de la velocidad con la que circulan, ¿no? Ujú. Pero no es solo el discurso político, si eso estuviera restringido al discurso político, digamos, tal vez, digamos, hay cuestiones que son tan fundamentales para la subsistencia de la humanidad como el cambio climático. Lo estamos viviendo todos los días en Estados Unidos. En estos momentos está muriendo gente en la costa oeste, ha muerto gente por el calor impresionante. Vimos esta temporada de huracanes, empezó con un huracán en julio, eh, que además devastó partes de Texas, ¿no? El Sí, tema de la sí. desinformación sobre el cambio climático, no, está en juego el futuro de la humanidad, El digamos, ¿no? futuro de la humanidad también, No es solo la cuestión del discurso político, entonces esto es... exacto. Y además la consecuencia de este fenómeno es que en general la gente se cansa, se confunde, ¿no? Por información que consumen y en general dejan de confiar en cualquier fuente de información, eso es lo que pasa, ¿no? Se alejan de las Crea una noticias, se alejan sensación de los medios. en general de debilidad, ¿no?
una frustración generalizada, ¿no? Que Sí, evidentemente acá está capitalizada, lo dije al principio, lo reiteró Adrián, por los malos actores, ¿no? Que hoy exacto. en el mundo, digamos, tienen un poder y una influencia muy fuerte, ¿no? Así que muchas gracias por eso Así nada más. que sí, quiero darle lugar, gracias Carlos, Renan, Adrián, Sole. Estamos transitando los últimos minutos de este webinario que recordamos se da en el marco de lo que será la cuarta cumbre global sobre desinformación que vamos a estar realizando la Sociedad Interamericana de Prensa, la Fundación para el Periodismo y Proyecto Desconfío en septiembre, el 18 y el 19 de septiembre, y me parece interesante, digamos, el desafío enorme al que nos enfrentamos para combatir la desinformación y todo lo que eso trae aparejado es cada vez mayor, lo venimos viendo con el desarrollo de la tecnología y cómo va mutando este fenómeno a lo largo de los años. Hace 4 años que realizamos esta cumbre anual y el desafío pareciera que es cada vez mayor, ¿no? Los voy a dejar a Adrián y a Soledad comentar un poco cuáles van a ser los ejes temáticos que nos van a estar ocupando en septiembre, cuando se abren las próximas inscripciones a la cumbre, que estamos ahí ya por lanzarlas. Así que Adrián y Soledad, les doy la palabra para que comenten un poco de qué va a ir la cumbre y si pueden adelantar algún speaker confirmado, se los vamos a estar agradeciendo también. Bueno, ahora la dejo a Sole que brinde detalles un poquito más específicos, pero hacerles notar que todos estos debates que hoy abrimos en esta conversación y que por supuesto requieren un seguimiento y en algún sentido un cierre, van a formar parte de la Cumbre Global sobre Desinformación 2024, ¿no? Vamos a hablar de la desinformación y la democracia, vamos a hablar de la inteligencia artificial y su vínculo con la desinformación, vamos a hablar de la alfabetización mediática informacional y cómo eso puede contribuir en gran medida a frenar o a poner límites al impacto que tiene la desinformación. Eh, Así que, y por supuesto, vamos a hablar del rol de los medios, ¿no? Que son actores centrales en esta dinámica donde, bueno, cuando la sociedad, como decía Carlos, se hastía, empieza a tener desconfianza generalizada, bueno, es bueno que revaloricemos el rol de los medios que trabajan con profesionalismo, que lo hacen con criterios de confiabilidad en la información que generan porque de algún lado la gente se tiene que informar. Si no se informa, como decía Carlos al comienzo, bueno, dejamos a los ciudadanos expuestos a muchísimos riesgos en la toma de decisiones diarias, desde cuestiones electorales hasta, no sé, cómo organizar su propia economía familiar, ¿no? Entonces, esto es un poco el espíritu con el que la cumbre quiere abordar estos temas, ¿no? Poner en un mismo escenario durante 2 días con panelistas de distintos países y de distintas iniciativas, qué es lo que se está haciendo y qué cosas han funcionado y cuáles no en la lucha contra la desinformación. Así que claramente Sole tiene detalles un poco más precisos y más exactos para contar un poco de la cumbre de este año y por supuesto referenciar un poco lo que ha sido la cumbre anterior para que tengan un poco de dimensión aquellos que nunca han participado. Bueno, ahora llegó el momento de la verdad que todos deben estar queriendo saber y conocer un poquito más. Bueno, cómo podemos seguir y profundizar, ¿no? Sobre estos temas. Hoy fue solo un picadito, como decía antes, el entrar en calor de lo que van a poder presenciar y de los temas que se van a discutir en la cumbre. Así que primero anotar, estamos hablando cuarta cumbre global sobre desinformación, 18 y 19 de septiembre. Muy pronto ya va a estar disponible en nuestra web www.cumbredesinformación.com la inscripción para que bueno, puedan tener su lugar. Es un evento gratuito, pero que requiere de inscripción previa. ¿Cuáles van a ser las temáticas?
Vamos a estar trabajando, como siempre, en lo que es el fortalecimiento democrático frente a la desinformación, en particular con este año que está marcado por las elecciones a nivel global. También vamos a estar desarrollando algunas estrategias que se han implementado desde los medios de comunicación, desde las diferentes redacciones ante el ataque de las narrativas desinformantes. Así que vamos a conocer concretamente cuáles son algunos proyectos e iniciativas que están implementando medios de comunicación. Vamos a tener un tercer eje que voy a decir que es un poco como la estrella de este año porque es un eje nuevo que tiene que ver con innovación. Es decir, cómo son las formas disruptivas, transgresoras, ¿por qué no? Diferentes que se están implementando para combatir a la desinformación y desde ya ahí también nuestro eje de la tecnología con la inteligencia artificial como la tecnología digital más avanzada que se está empleando para crear estas campañas desinformantes. Vamos a tener, por último y no por eso menos importante, también nuestro eje de educación, particularmente como veníamos hablando de alfabetización mediática e informacional en estos tiempos de deepfake y de contenido sintético. Si les interesó alguno de estos temas, más les va a interesar entonces saber cuáles son los destacados speakers que van a estar este año formando parte del line-up. Y digo que está muy tentador. Esto es casi, estamos como el Lollapalooza, a ver, diciendo cuáles se van a confirmar hoy en el line-up de los distintos escenarios en que vamos a estar discutiendo sobre desinformación. Bueno, desde ya vamos a contar con, ¿qué hago? ¿Digo nombres o no digo nombres? Diga, ¿Qué diga, dice? Digo, diga, bien, diga, bueno, diga, diga. vamos a estar entonces para adelantarles un poco de quiénes van a estar confirmados, para aquellos que quieran conocer quiénes son aquellos que están implementando tecnología y que están desarrollando nuevas herramientas. Bueno, vamos a contar con el grupo Prisa Radio que nos va a estar hablando de su último desarrollo que es Verific Audio. También en ese sector, bueno, vamos a estar hablando de algo ya spoileó Adrián cuando dijo que vamos a estar con nuestros compañeros de Content Authenticity que nos van a estar dando la última información y los avances que han hecho en la identificación de imágenes. Así que también desde los medios de comunicación, como decía, de este nuevo frente, ¿qué se puede hacer? Vamos a contar con Nick Toso de RollyUp, que ha creado también, desarrollado estrategias para combatir la desinformación. Vamos a tener distintos medios e iniciativas de fact-checking, como siempre, en nuestro día dedicado a a los fact-checkers y a la ronda de proyectos que siempre buscamos también y hacemos una convocatoria abierta, así que estén preparados y preparadas si es que quieren participar, porque bueno, ahí van a tener la posibilidad no solo de darse a conocer, sino que también podamos nosotros escuchar y ver aquellos proyectos que se nos escaparon del radar o que bueno, quieren estar comentando un poquito más de esto. Van a participar también para nuestro eje de democracia y desinformación, investigadores de Upgrade Democracy, del Stanley Center for Peace and Security. Vamos a estar también con Proyecto Desconfío, nuestros compañeros de Bolivia Verifica y lo que ha sido su desarrollo de verificación con inteligencia artificial. Vamos a tener como estrella también de esta edición una ronda de fondos. ¿Y qué se llama y por qué hacemos esto? Porque nos vamos a sentar a tomar un cafecito virtual con aquellos instituciones, mejor dicho, aquellas instituciones y organizaciones que están ofreciendo financiamiento o líneas acciones concretas para los distintos actores que trabajan contra la desinformación. No se pierdan entonces la oportunidad de tomarse este cafecito virtual con aquellos que manejan fondos.
Bueno, creo que ya dije Excelente. mucho por ahora, porque no quiero Sí, tampoco sacar el entusiasmo. Ahí, no, no, no. bueno, para los que me comentan acá en el chat, ya dije algunos, así que cumplí. Quiero que agenden, estén atentos entonces para poder conocer más cerca de la fecha del line-up y que también, por supuesto, se inscriban a esta cuarta edición que viene renovada con cafecito virtual con fondos, viene renovada con el eje de innovación y bueno, quizás tengamos también algún o alguna, no voy a decir nada, speaker más que internacional. Vamos a ver qué conseguimos, qué hacemos, no digo más. Así será, seguramente, Sole, así será. Estamos sobre el cierre del webinario. La verdad es que estos temas son súper interesantes, es un gran desafío el que tenemos por delante y con el que trabajamos día a día en términos de desinformación. Así que los esperamos y las esperamos a todas en la próxima edición de la cumbre, que será el 18 y el 19 de septiembre. Ahí en el chat hemos puesto el sitio web oficial de la cumbre, ahí estaremos lanzando próximamente las inscripciones, si mal no recuerdo, es a partir de la semana que viene. No sé si alguien ya dijo la fecha, Adri, Sole, si ya comentaron la fecha, pero a partir No, pero 25 es es el un buen 25 punto, de... ¿no? Sí, 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 no sabía 25 de si julio, decirlo o no, 25 es de el julio. 25 de julio. A partir del 25 de julio ya se van a poder inscribir a la cumbre. Recordamos que es gratuita, que es online y que es bilingüe, ¿sí? Con traducción simultánea. Así que los y las esperamos para seguir conversando de estos temas y poder avanzar en la lucha contra la desinformación. Eh, por mi parte, estamos ya completos, cerrando. Les agradezco a Adrián, Carlos, Renan, el espacio de la CIP y por supuesto a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy y nos estamos viendo seguramente en septiembre, quizá nos veamos antes con algún otro encuentro preliminar a la cumbre. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días y a Buenos todos. días. Hasta pronto. Nos Adiós. vemos. Adiós. Gracias.